Nos vamos a hablar con los exportadores. Está con nosotros don Javier Díaz, presidente de Analdex, porque hay una alerta delicada. Bueno, ahorita le está hablando Paola de los bloqueos, ¿no? Sí, señor. Me siguieron mandando fotos y videos. Uy, el asunto está complicado. Sí, Juan. Complicado. Esto es en la salida hacia el occidente de Bogotá. Sí, por la carrera 13 usted nos estaba mostrando, por la calle 13, sí, señor, usted nos estaba mostrando las fotos de lo que está pasando allí. No, quiere ver, mire, me acaban de pasar, Paola, el video de la fila de carros en que va en sentido contrario. ¿La quiere ver? Claro. Y así amenizamos el relato que usted nos tiene a continuación de lo que está pasando, no solamente en Cundinamarca, sino en distintos lugares de Colombia. Sí, señor, por supuesto que sí. Muéstranos el video. A ver, espéreme un segundito porque es que me toca compartirlo aquí con don Andrés Camaño, bueno, no, pero quien está a cargo de la producción, pero usted váyanos contando qué es lo que pasa. Sí, pues es que, Juan Pablo, estamos hablando de una alerta que ya desde hace un tiempito han hecho los empresarios en el país, pues porque está creciendo el número de bloqueos que se registran a diario en las carreteras colombianas. Les contaba yo al inicio de este programa, pues que Analdex y Fedetranscarga hicieron un informe en donde hablan de más de 400 bloqueos en lo que va corrido 2023, y hoy se pronunció la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, quienes aseguran pues que estas cifras pueden ser incluso mayores. Mire, lo que dice la ANDI es que sumado van 7.029 horas de bloqueos, que equivalen a 292 días completos perdidos para poder mover la mercancía. Y lo más grave, Juan Pablo, es que las pérdidas económicas para los sectores involucrados por causa de esta situación, pues ya superan los 3 billones de pesos. Mire, ¿Ya tiene el video? Mire esta, para que usted siga hablando sobre el video, póngale que va. Mire la fila de carros. Mire. Ahí está. Mire. No, es ahí que va la fila, mire, tiene que mirar ese al otro carril, ¿no? Sí, El sí, carril de por la, supuesto, que es donde está el bloqueo y donde está el trancón. Mire cuántos puedo llegar a decir yo. Y mire cuántos transportadores de carga. Exactamente. Que son los que están afectados directamente por esta situación. Mire, por supuesto, mire, el comercio internacional, las exportaciones y las importaciones también se ven impactadas, y por eso es que tenemos a nuestro invitado a esta hora. Mire, Paola, es que no termina la fila, esto es impresionante, ¿ah? Es muy largo, Juan Pablo. Qué barbaridad. Sí, señor. Ahí está. Saludemos entonces a Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Díaz, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Y bueno, qué grave esta situación. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que ustedes están pues pidiéndole al gobierno que haga frente a estos bloqueos? Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes. Un saludo también a Juan Pablo. Sí, efectivamente, esta situación de bloqueos en las vías se ha vuelto recurrente. En el primer semestre hemos tenido más de 400 bloqueos y a julio más de 500 bloqueos en las vías, con todo lo que ello significa para la competitividad de la economía. Acordémonos que nuestros productores necesitan traer materias primas, insumos importados. Eso entra por Buenaventura, y Buenaventura es uno de los puertos más afectados con los bloqueos. Esta semana nomás hemos tenido bloqueos en la vía simplemente porque las comunidades consideran que tienen un reclamo frente al gobierno y entonces bloquean la vía, poniendo pues en dificultades el transporte, la logística de esas materias primas. Los productos de exportación por Buenaventura sale fundamentalmente café, azúcar, carbón, y esas producciones que van con destino exterior se han visto afectadas. Lo más difícil es que quedamos incumpliendo con los compradores en el exterior y empiezan a percibir a Colombia como un proveedor que no es seguro, que no puede entregar a tiempo las mercancías. Además, pues si los insumos no llegan a las fábricas o el transporte se vuelve mucho más costoso, pues los bienes suben de precio y en últimas todos nos perjudicamos. El consumidor común y corriente termina afectado por estos bloqueos. Dice Idi Amin Rivas, don Javier, a través del chat: ¿y por qué será que el bloqueo sí les duele a los empresarios? Y yo comentaba al comienzo de este segmento que esto es un asunto que usted, como empresario y como líder gremial, registra y enciende como alarma, porque esto efectivamente tiene un impacto directo sobre los empresarios, pero esto nos afecta a todos, ¿o no?
Sí, efectivamente, pues los empresarios se ven afectados, los transportadores se ven afectados, pero el común de la gente, la ama de casa que va a comprar eh, los huevos o la carne, el pan, también se ve afectado porque el transporte sube de costo y nosotros tenemos un transporte muy costoso y estos bloqueos lo hacen aún mucho más costoso porque los tiempos de entrega de las mercancías se prolongan y en muchos casos las mercancías se dañan cuando hay productos perecederos y eso termina afectando el índice de precios, los productos se vuelven mucho más costosos, el común de la gente termina afectado, no solamente los empresarios, el común de la gente termina comprando productos más costosos por cuenta de estos bloqueos. Doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, ustedes como empresarios supongo que ya han podido identificar quiénes son los protagonistas de estos bloqueos. Estamos hablando de manifestaciones de comunidades que tal vez protestan por algo o son bloqueos que hacen grupos al margen de la ley o hay de todo allí. Básicamente son comunidades, primero, o que no les han cumplido con las promesas del bloqueo anterior, o porque tienen reclamos frente al gobierno nacional o frente a los gobiernos territoriales, porque no les han pagado a los maestros, porque no ha llegado las rutas para recoger los niños y llevarlos a la escuela, porque consideran que no se han entregado las tierras que les prometieron. Hay mil circunstancias. Uno entiende que la comunidad tiene derecho a protestar, lo que nosotros decimos es tienen que tener en consideración también los derechos del resto de la comunidad, el derecho a la libre movilidad, el derecho a poder transitar por las carreteras. Uno entiende los reclamos, pero no nos corresponde a los empresarios, a los transportadores, pagar por esos reclamos. Años anteriores ha habido bloqueos, en años anteriores ha habido movilizaciones, pero podemos decir que este 2023 es el año con mayor cantidad de bloqueos de los últimos, tal vez de la última década. Sí, y yo considero que pues anteriormente el gobierno se anticipaba y no dejaba que los temas cogieran fuerza y llegaran a los bloqueos. Entonces atendían a las comunidades, mandaban funcionarios a que se sentaran con ellos. Ahora, pues eso no está ocurriendo y el gobierno manda a los funcionarios 2 o 3 días después de que está el bloqueo. Yo creo que hay que anticiparse a los problemas, prevenir los problemas, hacerle seguimiento a los compromisos que adquiere el gobierno nacional o que adquieren los gobiernos territoriales con las comunidades para cumplir y evitar este tipo de circunstancias. Es que definitivamente es muy grave la situación, Juan Pablo, y lo veíamos en esos videos que usted nos mostraba, en donde pues uno ve estos trancones infinitos, pero entonces en el comunicado de la ANDI, que quiero que por favor lo mostremos, también lo tenemos ahí. Ese es el de hoy, ¿no? Ese es el que salió hoy, sí señor. Ver, ¿qué dice? Pues también hacen un llamado urgente al gobierno para que tome medidas. Si aquí estamos hablando, doctor Díaz, de pues comunidades, digamos en algunos casos comunidades que hacen bloqueos porque no le cumplieron con compromisos que se habían pactado anteriormente, entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Volver a hacer acuerdos que seguramente tampoco se van a poder cumplir en un futuro? ¿Cuáles son esas medidas urgentes que ustedes como empresarios le están pidiendo al gobierno? Primero que se hagan respetar los derechos del resto de las comunidades. El derecho a la libre movilidad debería enfrentarlo también la fuerza pública, la policía. La policía nos dice ahora, yo no puedo levantar el bloqueo, tienen que ir unas personas a dialogar, a sentarse con las comunidades y después de ese proceso sí se puede intervenir. Anteriormente decían, eso no es legal, levanten eso y si no por la fuerza de la policía lo levantaba. Ahora no lo hacen. Tiene que primero venir el diálogo y eso toma varios días mientras el gobierno manda a sus funcionarios, manda a sus representantes. En muchos casos los funcionarios que envían
tienen poder de decisión, no pueden comprometer al gobierno, entonces la comunidad se rebela aún más y hace más intensivo el bloqueo. Yo quiero que nos quedemos otra vez con el comunicado de la ANDI, voy a volver al texto, porque mire usted, Paola, que en el párrafo que nos estaba destacando hace un instante en pantalla, dice algo muy importante. Entonces habla de los datos cuantificados, en fin, y en el tercer párrafo de este comunicado dice, esta situación se debe de diversas razones, incluyendo movilizaciones sociales, actos de piratería y problemas en la infraestructura vial. Uno entiende, don Javier, el tema de las movilizaciones sociales, que esas efectivamente pues podrían resolverse con un levantamiento rápido o con que se les cumpla lo comprometido hace años, en fin. Pero ¿y qué hacemos con la infraestructura vial? Y voy a poner el ejemplo catastrófico que estamos viendo, la vía al llano. La vía al llano, que cuando no es un derrumbe es un deslizamiento, cuando no es un deslizamiento es un problema con la banca, que cuando no es un problema con la banca es un problema del concesionario, que cuando no es un puente que se cae, entonces... Y ahora bloqueos. Y ahora los bloqueos, además de los habitantes. Cuando son problemas que están relacionados ya con las vías y no tanto con las comunidades, ¿qué responsabilidad debería caber y caerle sobre todo a los concesionarios de un puente que se cae? Se me viene a la cabeza el puente Alambrado, ¿se acuerda? Sí, claro. El que se cayó en la vía que conecta a Cali con el eje cafetero. O la que construyó el puente, se me olvidó ahora el nombre, en Casanare, que conectaba la vía alterna al vía al llano. Se cayó. O sea, ahí no debería también el país empezar a decirle a estos señores que tienen concesiones o que reciben millonarios contratos, oiga, ahora hágase usted responsable del pasivo que le está dejando esto al país. Sí, y nosotros en esos casos, particularmente en el ejemplo que usted pone en el alambrado, ahí lo que pedimos es que se abriera la ruta alterna y que se levantaran los peajes para que pues el costo de transporte no se hiciera mucho más alto, porque ahora la vía alterna que tienen que tomar los transportadores pues es mucho más larga, hay mayor consumo de combustible, el trayecto pues consume más horas, entonces conductor, camión, etcétera, etcétera, los costos se elevan. Pero ahí uno puede planificar, uno dice, bueno, esta vía se dañó, se cayó el puente, me toca dar la vuelta por tal lado, eso me incrementa los costos, pero eso se puede planificar. Pero cuando ustedes salen y le ponen una guadua en la vía, no queda alternativa diferente a pararse ahí a esperar que levanten el bloqueo. Indudable que deben haber responsables en estos casos de la infraestructura, pero creo que lo más angustioso es cuando de la noche a la mañana, sin ninguna noticia, te bloquean la vía y no tiene alternativa ninguna de salida. Díaz, justamente ustedes como empresarios lo que dicen es que es fundamental proteger la actividad económica del país y garantizar que haya ambientes propicios para que pues funcione todo el tema de abastecimiento a los colombianos, porque como usted lo mencionaba, esto en últimas también nos impacta a todos. A la señora que va a la tienda a comprar lo del almuerzo, pues eso le va a impactar. Y lo que le quiero preguntar es eso, ¿han hecho ustedes desde Analdex cálculos o bueno, también desde el sector, desde el consejo gremial, el sector del privado, los empresarios, cálculos de cómo puede impactar esto en los indicadores económicos, por ejemplo, en el crecimiento de la economía colombiana para este año, en la inflación, que pues el gobierno ha dicho que espera que siga cediendo, pero esto también puede frenar pues esa baja de la inflación? Sí, Paola, yo infortunadamente no tengo aquí esas cifras, pero ese es uno de los temas que estamos estudiando, estamos mirando eso qué impacto tiene en el índice de precios, en la productividad, en el crecimiento de la economía, que indudablemente son impactos muy negativos. Yo no tengo las cifras aquí a la mano y no me atrevería de memoria a señalarlas. Pues ahí está, Juan Pablo. No se atreve a decir las cifras puntuales, no, pero me parece sí bien. Me parece bien porque soy responsable, además. Pero sí es seguro que va a haber un impacto. Claro. Esto tiene que generar un impacto en la economía colombiana si no cambian las cosas o por lo menos si el gobierno no se pone las pilas. Porque además también, bueno, déjeme, le hago una pregunta final.
Y tiene que ver, doctor Javier Díaz, con una advertencia que usted hacía en el Congreso de Exportadores que se realizó hace muy poco también, y que tiene que ver con las reglas del juego. Hay también una preocupación por parte del sector privado frente a lo que está pasando en el país en materia de seguridad jurídica. El gobierno no le está dando un escenario como de tranquilidad a quienes quieran venir a invertir o a quienes ya están invirtiendo, pero que tal vez pueden sentirse un poco ahuyentados, espantados. Sí, efectivamente, ese fue uno de los puntos que planteamos en el Congreso de Exportadores ahora el 7 y 8 de septiembre en Pereira, como para avanzar en la diversificación de las exportaciones, en el crecimiento de nuestras exportaciones, en el crecimiento de la economía, los inversionistas necesitan tener claridad sobre las reglas de juego e infortunadamente hoy no lo tenemos. La reforma tributaria, por ejemplo, eliminó en el caso de las zonas francas la certeza jurídica sobre cuál es la tasa de renta que deben pagar estas compañías. Estamos esperando unos decretos sobre internacionalización de las empresas. Entonces allí hay una situación donde no sabemos cuál es la tasa de renta que se debe pagar, pero también hay cambios como los planteados en los proyectos de reforma pensional, de reforma laboral, de reformas donde no hay concertación. Entonces no sabemos finalmente cuáles son esas reglas de juego y cómo pueden impactar los proyectos que se están desarrollando, cómo se pueden traer e invitar a nuevos inversionistas a que lleguen al país si no sabemos cuáles son esas reglas de juego. Claridad y estabilidad en esas reglas de juego fue uno de los reclamos sentidos de los empresarios en este Congreso. Bueno, pues ojalá el gobierno escuche este mensaje, Juan Pablo, y haya consenso. Así es. Y ojalá también quienes a esta hora están conectados con nosotros entiendan algo que, miren, no lo voy a decir yo, ni le dice don Javier Díaz de Analtex, lo escribe Laura Rodríguez, una persona que está conectada con nosotros a esta hora en Sigue la W, dice, pareciera que en este chat varios no entienden que si no movemos la mercancía del país, todos nos afectamos. Y es que es la verdad, o sea, esto es un asunto apenas lógico. Y esto sirve y aplica para cualquier negocio. Imagínese una persona que tenga una tienda y si ese señor que tiene una tienda no puede recibir su abastecimiento, pues ¿qué pasa? Empiezan a subir los precios de la tienda o sus compradores no pueden conseguir todos los productos porque no habrá abastecimiento. Claro. Y este es un ejemplo chiquito. Ahora póngalo en grande, póngalo a nivel de los empresarios, de los pequeños, de los medianos, incluso el que tiene un negocito que vende cosas por internet y que las tiene que mandar por tierra y que esas cosas no le llegan. Y entonces alguien le dice, no, ya no me interesa su producto. Pierde la gente. En realidad hay que tratar de mirar un poquito más allá de una visión tal vez demasiado llena de odio hacia ciertos sectores que nos están sembrando, para entender que el país se construye entre todos o entre muchos, y pensar que hacerle daño a uno no le va a impactar a uno es estar un poquito perdido de la vida en general. Don Javier, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Juan Pablo, Paola, a ustedes muchas gracias. Bueno, Y Andrea, mire que dicen, perdón Juan Pablo, lo interrumpo, es que dicen acá, esto va antes porque no les importaba y ahora sí. No, siempre hemos importado, por dicho, favor. por ejemplo, cuando se vivió en Colombia el paro de 2021, el estallido social, pues también hubo mucha afectación en materia económica y también el llamado que hicieron los empresarios a quienes no es que ahora les importe y antes no, los empresarios también hicieron llamados al gobierno para que se sentara a dialogar con quienes estaban haciendo las manifestaciones y con eso pues que no se afectara tanto el bolsillo de todos, como usted decía, de los que están vendiendo, pero también de nosotros que estamos comprando. Y nos dice Ace Rivera, qué bueno que por fin les importan los bloqueos. Antes no. Vivo en Cauca, eso lo hemos padecido hace años. Don Ace Rivera, mire, lo invito a que busque aquí en el YouTube de Sigue la W, ponga Cauca y mire usted cuántas veces hemos hecho reportajes sobre los bloqueos del Cauca. Busque usted cuántas veces hemos hablado con empresarios pequeños, chiquitos del Cauca, que incluso tienen maquilas para llevar cosas a Cali y que cada vez que los bloquean son los primeros en decir, nos están afectando. A veces es más fácil ver las fallas que ver los errores, pero también es más fácil culpar a los otros de cosas de las cuales nosotros también podríamos tener alguna mínima responsabilidad. Yo no voy a decir que no hayamos hecho o que lo estemos haciendo todo, pero hay que pensar en los demás, no solamente en nosotros.